Se sienten solos, se sienten abandonados, así después de 5 días después de lo sucedido. Aquí han estado hasta 2 y 3 días sin llegar. La realidad, me van a permitir que sea tan franca, han vivido un puto horror, un puto infierno de verdad lo que están viviendo todas estas familias aquí. Como les decimos, 5 días después y todavía la ayuda no acaba de llegar. Es la marea humana de voluntarios que vuelve exhausta a casa hasta el día siguiente. La ropa y sus botas llenas de barro muestran también la magnitud de un desastre ante el que todavía queda mucho por hacer. Solo 500 igual no es suficiente para tanta zona, porque tenemos amigos en un montón de pueblos que están completamente incomunicados, sin acceso a agua, comida, luz, y que aguantan como pueden. Un trabajo incansable en el que queda para el recuerdo parones como este en Paiporta, con decenas de valencianos cantando su himno entre el lodo de la zona cero de la Dana. Todo en una realidad desbordante como las propias cifras. Se calcula que hay más de 77.000 viviendas afectadas y 1.800 comercios destruidos en al menos 69 municipios de la provincia valenciana. No tenemos nada ya. Con pérdidas materiales incalculables entre lo irrecuperable, los cuerpos sin vida que se siguen buscando coche por coche y autobús por autobús por la Guardia Civil en zonas inaccesibles tanto por tierra como por aire. Lo mismo que hacen bomberos y la UME en garajes y aparcamientos subterráneos de centros comerciales, a la espera de la llegada de otros 10.000 efectivos. El ejército y los cuerpos policiales se afanan en despejar calles, carreteras y vías ferroviarias mientras se reconstruyen a contrarreloj estas infraestructuras básicas para facilitar la logística. Los drones siguen mostrando todo lo que falta aún por achicar e inspeccionar, mientras no se detienen las cadenas humanas de la solidaridad.